Estimadas y estimados, espero que estén muy bien. Un gusto en saludarlos nuevamente. Espero que hayan tenido un muy buen 18, hayan podido descansar y aprovechar estar en familia y comer rico. Bueno, como lo teníamos pendiente por el tema del tiempo de la clase que tuvimos en farmacología de los anestésicos, yo les prometí que le iba a mandar una clase de lo que quedaba. Y nosotros vimos la clase de anestesia local y vimos una parte de la clase de anestesia general. Así que voy a retomar un par de diapositivas antes para que la tengan y nos podemos nuevamente poner al día. Y junto con esta clase va a ir el PPT, los PPT para que puedan estudiar en estos días. Bien, recuerden que nosotros tenemos dos tipos de anestesia general. Tenemos la anestesia inhalada, que son estos gases que pueden ser líquidos que se transforman en gases. Y está la familia de la lotano. Si ustedes se fijan, son sustancias halogenadas. ¿Sí? El enflurano, el isoflurano, el diflurano, el sevoflurano. Y está el óxido nitroso que se usa para sedación consciente. Ah, Estos fármacos son altamente liposolubles, ¿ok? Y habíamos visto previamente que tienen la capacidad de bloquear los receptores de glutamato y activar los receptores de GABA, generando una sedación profunda, ¿sí? Y como se lo mencioné anteriormente, el óxido nitroso es un medicamento que necesita una alta dosis para producir sedación, por lo tanto se ocupa más como sedante eh, superficial, para una sedación mucho menor. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta esto, la semana pasada terminamos de ver, cuando hicimos la clase, terminamos de ver este concepto que tenía que ver con la liposolubilidad, la dosis, ¿sí? Fíjense lo que dice. La acción farmacológica requiere que sean fármacos liposolubles. Eso es verdad, ¿sí? Pero no todos son tan liposolubles y algunos son muy liposolubles. Y eso tiene una relación con la potencia. Y recuerden que mientras más solubilidad el lípido, más liposoluble, la potencia es mayor. ¿Y qué significa la potencia? Si lo recuerdan bien, es una menor dosis. Mientras más potente, menos dosis. Por lo tanto, mientras más liposoluble es un anestésico, ¿ok? Mientras más liposoluble es un anestésico, requiere menos dosis para producir el efecto, porque tiene mayor capacidad de atravesar las membranas y llegar a las neuronas. ¿Ok? Ese es un dato muy importante que quiero que lo tengan en cuenta al momento de analizar esto. ¿Sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. Ok, mayor liposolubilidad, mayor potencia. Fíjense la curva. Y si se dan cuenta, el óxido nitroso, perdón, está abajo, está en ese circulito celeste. Se dan cuenta que la liposolubilidad es menor, por lo tanto la potencia es menor, es decir, requiere más dosis para producir el efecto. ¿Mm? Por lo tanto, es un fármaco que si se usa en muchas dosis puede producir efectos adversos. ¿Ok? Ya, ahí tenemos un elemento que es importante, que quiero que lo sepan. La potencia, dosis, potencia liposoluble. Pero los anestésicos, su potencia se mide a través de la MAC o la CAM. Si ven al lado derecho, en la curva, o ven ahí el enunciado, se llama concentración mínima alveolar. CAM, concentración alveolar mínima, o MAC, que viene del inglés, Minimal Alveolar Concentration. Si ustedes se fijan, es una definición. Dice que es la cantidad, ¿sí?, de anestésico que se necesita para suprimir, ¿sí?, el dolor en la incisión quirúrgica en el 50% de los pacientes. Es un parámetro de dosis, es un parámetro de potencia. La potencia se mide a través de la MAC, ¿ok? Ustedes en cirugía van a darse cuenta que las MAC, uno busca una cierta MAC, y dependiendo de la cantidad de MAC que uno tenga, puede o no combinar anestésicos, porque cada uno tiene una propia MAC, ¿ok? Entonces, aquí es lo mismo. Y si se fijan, el coeficiente de partición aceite-gas
¿Qué significa el coeficiente de partición aceite-gas? Es la capacidad de que yo me comporto como aceite o me comporto como gas. Si ustedes miran con detalle y miran el ejemplo del metoxiflurano, por ejemplo, el primero, fíjense que tiene un coeficiente de partición de 1000. Significa que es 1000 veces más liposoluble. Le encanta el aceite, le encanta la grasa. Pero si ustedes ven, ¿ok? Ven en la MAC es de 0,005. Está en la mitad de los dos números finales, del 001 y el 001. Fíjense, tiene un coeficiente de partición de 1000 y si tiramos a la derecha, tiene un valor de 0,05. Significa que la dosis que yo necesito o la concentración que necesito es muy baja. Miremos el óxido nitroso. Si ustedes se van arriba, el tercero de arriba hacia abajo es el óxido nitroso. Si se dan cuenta, el óxido nitroso tiene un coeficiente de partición un poquito más de 1. Significa que no es tan liposoluble en comparación con el cloroformo o el metoxiflurano. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la CAM es de 1, y tanto o de 2, y tanto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el óxido nitroso necesita una dosis de 2, y tanto atmósfera, mientras que el metoxiflurano requiere una dosis de 0,05. Por lo tanto, mientras mayor el coeficiente de partición aceite-gas, el medicamento requiere una menor dosis. ¿Y cómo van a ver eso? Mirando la CAM. Mientras más chica la CAM o la MAC, más potente es el medicamento. ¿Ok, chiquillo? Entonces, el coeficiente de partición aceite-gas tiene que ver con la dosis que se utiliza y la liposolubilidad que vimos anteriormente. Entonces, si yo hago un análisis mucho más exhaustivo, ¿qué es lo que puedo decir? Mientras más liposoluble el medicamento, significa que va a ser más fácil que atraviese las barreras o las neuronas o la barrera hematoencefálica, la que ustedes quieran. Eso significa que yo voy a requerir una menor dosis. Y al requerir una menor dosis, voy a tener una mayor potencia. Y eso significa que la MAC o la concentración que suprime la respuesta o el dolor de la incisión quirúrgica va a ser, necesito menos dosis para producir ese efecto, por lo tanto la CAM va a ser chica. ¿Ok? Así que mientras menos CAM, menos dosis necesito. Y por supuesto que esos medicamentos son mucho más adecuados. ¿Sí? Mientras menos dosis yo tengo, menos efectos adversos dosis dependientes. Recuerden que se llaman reacciones adversas tipo A. Mientras menos dosis, menos riesgo de reemplazo. La CAM puede verse afectada en los valores de la CAM. 1,5, 1,8, 3,5. Estos valores pueden cambiar. Si ustedes se fijan, hay valores en la cual disminuyen la MAC. Por lo tanto, el medicamento se puede hacer más potente. Acuérdense, cuando disminuye la MAC significa que necesito menos dosis. ¿Ok? Necesito menos dosis. Mientras que cuando yo aumento la MAC, significa que yo estoy disminuyendo la potencia. Necesito más dosis para producir el efecto. ¿Ok? Si ustedes miran, está la edad avanzada, el embarazo, la hipotermia, la intoxicación aguda por alcohol, las benzodiazepinas, los opioides, en forma aguda. Si ustedes analizan, por ejemplo, una persona que llega intoxicada por alcohol, que probablemente debe haber ocurrido, ¿no es cierto?, en estas fechas del 18. Fíjense que cuando dice una persona intoxicada con alcohol en forma aguda, dice que disminuye la MAC. Y esto tiene una razón que si ustedes lo analizan tiene hasta un sentido lógico. Una persona que está intoxicada con alcohol viene con un estado de sedación. O sea que el alcohol ya tiene un efecto en la MAC. Ya es una MAC. Compromete una pequeña MAC, chiquitita, pero la tiene. Entonces, como el objetivo es tener una MAC final, si yo ya estoy contribuyendo, por ejemplo, si la MAC objetivo es 1 y el alcohol ya está produciendo una MAC de 0,2, significa que yo ya no necesito una dosis de 1, sino que necesito una dosis de 0,8 de anestésico. Por lo tanto, una persona intoxicada con opioides, con benzodiazepinas, con relajantes musculares, con clonidina, con dexmetomidina, con relajantes o fármacos sedantes del sistema nervioso central, uno necesita menos dosis, porque significa que la persona ya está sedada, entre comillas. Y en el caso de la anfetamina y la cocaína, al revés.
¿sí? Los estados de alarma, los estados de alerta, los estados de euforia, como lo hace el alcoholismo, lo que hace es producir un estado de mayor actividad, por lo tanto, hay menos sedación. Y al tener menos sedación, yo necesito quizá una dosis un poquito mayor a la necesaria. Por eso que la MAC aumenta. Ya, chiquillos, chiquillos, así que quiero que el concepto de MAC lo tengan súper claro, porque tiene que ver con la dosis. Mientras más pequeño, menor dosis, menos efecto adverso. Y en situaciones patológicas o fisiológicas puede cambiar. Y a mayor MAC, mayor dosis necesito y en ciertas situaciones también puede cambiar. Entonces, el coeficiente de partición aceite-gas define la potencia y la CAM. Y ahora me tengo que preocupar de la inducción del anestésico. Acuérdense que el anestésico no solamente penetra, sino que tiene que generar un efecto rápido, una inducción rápida, que es lo ideal. Y también, aparte de la inducción, yo tengo que tener una recuperación, ojalá lo más rápida posible. En consecuencia, chiquillos y chiquillos, aquí tiene que ver otra cosa. Tiene que ver lo que se llama el coeficiente de partición sangre-gas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la ley? Que mientras más bajo el coeficiente de partición sangre-gas, más bajo. Significa que si el coeficiente de partición es chico, acuérdense que la división es sangre partido por gas. Si el número es chico, significa que al fármaco le gusta estar en forma de gas y no como sangre, no como líquido. Mira lo que dice, mientras más chico el coeficiente de partición sangre-gas, más rápida es la inducción y la recuperación. Entonces, quiero que diferencien el coeficiente de partición aceite-gas en la dosis CAM y el coeficiente de partición sangre-gas tiene que ver con la inducción. ¿Ok, chiquillas y chiquillos? Me explico. El óxido nitroso, yo ya les comenté que requiere una alta dosis, pero cuando el óxido nitroso entra al cerebro y entra a las neuronas, el efecto inductor es muy rápido. ¿Por qué? Porque al tener un coeficiente de partición pequeño, significa que le gusta estar como gas. Entonces, cuando el anestésico ingresa a la sangre, el fármaco inmediatamente se va al sistema nervioso central. Arriba, si ustedes ven, el óxido nítrico dice en inglés, agentes con una baja solubilidad en la sangre rápidamente se saturan en la sangre. O sea, no les gusta estar en la sangre, se saturan. El anestésico adicionado posteriormente son luego rápidamente transferidos al cerebro. Como a esas drogas que tienen un coeficiente chico no les gusta estar en la sangre, se va a saturar rápidamente la sangre y al comportarse como gas, se va a ir rápidamente al cerebro. Y eso explica por qué la inducción es tan rápida. Pero la dosis es baja, la dosis es muy alta. ¿Ok, chiquillos? Son dos cosas distintas. El óxido nitroso requiere una alta dosis, pero produce una rápida inducción. Y aquí, chiquillos, les quiero hacer el siguiente comentario aprovechando el 18 también, ¿sí? Y este es un ejemplo que siempre doy a mis estudiantes porque creo que es súper interesante llevarlo a la vida real. Esto cuesta mucho entenderlo, chiquillos, y no todos lo van a entender al tiro porque tiene que ir con la físico-química, ¿ya? Cuando una droga tiene un coeficiente de partición chico, en este caso, se comporta mejor como gas. Y eso tiene que ver con una saturación, o sea, inmediatamente queda saturado el sistema, por lo tanto, todo lo que entra a la sangre va a pasar rápidamente al cerebro, porque se comporta como gas. Quiero que piensen en lo siguiente. ¿Quién, a más de alguno de ustedes, o a lo mejor si ustedes no beben alcohol, le ha pasado o han escuchado a alguien que ha dicho que cuando no comen y van a una fiesta o van a alguna ceremonia, alguna titulación, les sirven espumante, ¿sí? Y el espumante, una de las características que tiene es que genera un estado de embriaguez rápido. Las personas relatan que cuando no comen, inmediatamente empiezan a sentir algo. Se marean o como que sienten una sensación como de mareo. Lo que empieza a ocurrir cuando una persona se emborracha. ¿Sí? ¿Cuál será la razón que podría explicar que los espumantes, miren el nombre,
espumantes generen un estado etílico mucho más rápido que un vaso de vino, el vino también emborracha, pero es más lento. La inducción del efecto sedante es mucho más rápido del espumante. Y eso se debe a que el espumante, si ustedes se lo imaginan, tiene gas. El espumante está constantemente formando gas. Por lo tanto, cuando entra a la sangre, esa molécula se comporta más como gas que como sangre. Y por eso que tiene mayor capacidad de penetrar el sistema nervioso central. ¿Ok? A diferencia del vino, que si ustedes miran el vino no tiene gas. El vino es un líquido. Por lo tanto, desde el punto de vista físico-químico, el vino tiene un coeficiente de partición sangre-gas más alto. Significa que el vino se mezcla con la sangre. Mucho más fácil. Por lo tanto, llegar al cerebro va a depender de la cam. ¿Sí? Entonces, claramente, el efecto del vino es mucho más lento que si usted se tomara un espumante porque tiene que ver con el gas. ¿Sí? Cuando una persona se toma un pisco al seco, un pisco chiquitito, una dosis chiquitita, no se emborracha, porque el pisco tiene una afinidad a la sangre. ¿Ok? Están aprendiendo gastronomía ahora en esta clase, pero quiero que lo tengan claro. ¿Qué pasa cuando usted le pone una bebida y le pone una bebida bien espumosa, como la Canada Dry o otro tipo de bebidas que son muy gaseosas? Es muy probable que el efecto etílico sea mucho más rápido. Entonces, chiquillos, para que usted aprenda y si se quiere curar rápido, ¿sí? Ponga harto gas al alcohol. Cuando el alcohol usted le agrega gas, se está comportando como un anestésico. Por lo tanto, si usted no se quiere emborrachar y quiere disfrutar un trago, mejor que use tragos que no sean espumantes o que no tengan gas. O cortitos, ron solo, pisco solo, whisky solo, y eso evita una borrachera tan rápida. Para que lo sepan, ¿ya? Así que si se van a morir, buenas informados. Entonces, chiquillos, las sustancias que tienen un coeficiente de partición alto les gusta la sangre, por lo tanto van a tener menos la capacidad para entrar, se va a demorar, por lo tanto el inicio es más lento. Mientras que las sustancias que les gusta hacer como gas van a tener un coeficiente de partición chico, y eso va a permitir que la inducción y la recuperación sea muy rápida. Entonces, chiquillas y chiquillos, ¿cuál sería el anestésico ideal si ustedes se lo imaginan? Yo usaría un anestésico que ocupe una baja CAM, una menor dosis, y usaría un anestésico que tenga un coeficiente de partición lo más chico posible. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ¿sí? El óxido nitroso tiene un excelente coeficiente de partición blood gas, ahí está, dice 0,5, pero tiene un coeficiente de partición aceite gas muy malito. Miren el de abajo, miren el desflurano y el sevoflurano que son los que se ocupan. Tienen un coeficiente de partición chico, por lo tanto les gusta hacer gas, y a la vez tienen un coeficiente de partición aceite-gas alto. Por lo tanto, penetran fácilmente. Requieren una baja dosis y por otro lado van a producir una inducción muy rápida. ¿Ok? Quiero que estudien bien esto, aunque es una enfermedad muy poco frecuente, pero les puede ocurrir que en una cirugía se produzcan esta enfermedad que se llama hipertermia maligna, que es un problema metabólico que se genera por un desbalance, por un problema genético en unos receptores. Quiero que lo busquen, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Se van a encontrar en internet que hay harta información. Lo importante es que conozcan por qué cómo los anestésicos lo producen, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y cuál es el tratamiento. Si se dan cuenta, aquí hay varias cosas: acidosis, taquicardia, presión arterial inestable, contracción muscular, exantema, aumenta la temperatura corporal. ¿Lo ven? Entonces aquí estamos hablando de un proceso fisiopatológico que es muy complejo, pero les quiero contar, así en forma muy preliminar para que ustedes lo busquen, que tiene que ver con los niveles de calcio. Algo pasa con los anestésicos con algunos pacientes, que son muy sensibles a esto. Así que si ustedes ven pacientes que tienen antecedentes de daño o problemas en la anestesia, tienen que tener mucho cuidado, chiquitos. ¿Vale? Bueno, antiguamente se usaba el alotano.
Ahora ya el alotano no se ocupa y ustedes podrán darse cuenta por qué. ¿Sí? El alotano, que es un compuesto halogenado, es hepatotóxico. Los actuales tenemos la suerte de que no son hepatotóxicos, chiquillos, así que eso está muy bien y su proceso metabólico es más normal y son eliminaciones tanto de fase uno, principalmente de fase 2. ¿Ya? El alotano claramente hay un desuso debido a este problema que tiene, que es muy grave, que tiene que ver con la hepatotoxicidad. Bien, esto independiente que la clase sea online o sea presencial, esto a mí me gusta que ustedes lo estudien, es parte de lo que tienen que conocer de cada uno. ¿Ya? El alotano, fíjense que ahí es donde está el problema. El óxido nitroso, ya les comenté, tiene baja potencia, tiene una CAM alta, ¿sí? Así que tiene algún inconveniente para que le echen una miradita. Ahí está el enflurano. Y si ustedes se fijan, el enflurano es mucho mejor que el anterior. Y el isoflurano es mucho mejor que el anterior. Pero tiene un problema. El isoflurano produce irritación. El enflurano produce epilepsia y convulsiones, pero el isoflurano no lo tiene, pero produce problemas de irritación. ¿Lo ven? Entonces, cuidado, todos los medicamentos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿ya? Así que no les vengan a vender la pomada de que una droga es la mejor que la otra. Todo va a depender de las circunstancias. ¿Vale, chiquillos? El deflurano, fíjense, dice similar al isoflurano, pero una recuperación mucho más rápida. O sea que el coeficiente de partición sangre-gas es chiquitísimo, ¿sí? Pero fíjense que es irritante en las vías respiratorias y es menos potente. Necesita más dosis. ¿Lo ven? Y el sevoflurano es similar a lo anterior, pero no produce irritación respiratoria y es más potente que el deflurano. Entonces, claramente, el sevoflurano es un medicamento que pareciese que tuviera varias cosas positivas. ¿Ya? Ahí, si ustedes buscan el registro sanitario, pueden buscar cuáles son los medicamentos que están autorizados en Chile. Siempre les recomiendo que lo hagan, porque recuerden que yo trato de no hacerle una farmacología de libro, sino que trato de hacer una farmacología real, donde ustedes puedan aplicar los medicamentos que se ocupan en nuestro país. Así que si quieren meterse a esa página, lo pueden hacer y pueden ver cuál de estas drogas son las que están autorizadas en nuestro país. Se van a encontrar que son como tres o cuatro. ¿Ya? Bien. Y para terminar, les quiero mostrar lo que tiene que ver con la anestesia endovenosa, que muchas veces se ocupa para la inducción. ¿Sí? Fíjense, afectan la conciencia y a excepción de la ketamina, carecen de actividad analgésica. O sea, también estos fármacos como la ketamina, bueno, en Chile no se ocupa la ketamina como anestésico, pero la gente que se droga, una de las cosas que busca en el uso de la ketamina es la sedación y la analgesia, ¿m? Así como tipo efecto opioides. Bueno, estos fármacos hacen lo mismo que los que vimos al principio de la clase, que son fármacos que bloquean los receptores de glutamato y son fármacos que activan las vías del GABA. ¿Ok? Así que el efecto también es generar una sedación importante. ¿Ya? Bueno, su uso principal es la inducción. ¿Sí? Estos fármacos tienen una alta redistribución, tienen lo que se llama una fase alfa y una fase beta. Primero se van a tejidos de alta perfusión y después se van a tejidos de baja perfusión. Por lo tanto, al cerebro llegan al principio y después se van rápidamente. ¿Ok? Por eso que son excelentes para inducir. Te quedas dormido, te sedáis y después te ponen el otro el anestésico inhalado. ¿Ya? Entonces, cuando se inyectan, primero van a tejidos de alto flujo, riñón, corazón, cerebro, y ahí está el efecto anestésico. Pero después se redistribuyen a otros tejidos, como el tejido adiposo, los lípidos, etcétera, el músculo, y se pierde el efecto. Así que su efecto claramente es de inducción. Aquí hay varios, ¿ya? Uno de ellos es el etomidato, el propofol y el midazolam. Ya les comenté que la ketamina aquí en Chile no se ocupa con fines anestésicos, se ocupa en veterinaria y se ocupa en la gente que se droga, sobre todo con esta cuestión que se llama la TUSI. ¿Ya? Aquí tienen una figurita, chiquillos, que aparecen las diferencias de cada uno. ¿Sí? Fíjense que está el etomidato, que en Chile está. Dice fast onset, inicio rápido, pero una recuperación no tan rápida. O sea, sirve para inducir anestesia, pero hay que tener cuidado con la recuperación. ¿Ya? Ahí están los efectos que no se esperan. Efectos excitatorios durante la inducción y la recuperación.
y la supresión adenocortical. O sea, si ven el etomidato no es tan seguro. Tiene menos depresión respiratoria y cardiovascular que el tiopental. ¿Sí? De hecho, el tiopental ya no se ocupa. ¿Ya? Yo sí he visto algunas personas drogadictas, pero drogadictos profesionales, chiquillos. No esos drogadictos de mono que ven en la calle. Gente que se consigue tiopental para drogarse. Por el efecto que yo le estaba contando, tiene efecto sedante. ¿Mm? Yo no lo he probado, así que no les puedo dar información. El Propofol, que es probablemente uno de los más ocupados, dice fast onset, inicio rápido y muy rápida recuperación. Hay que tener cuidado con la depresión respiratoria y cardiovascular, ¿sí? Así que eso puede generar y se ha visto algunos casos de dolor. Ya les mostré que la ketamina, fíjense que dice inicio muy lento, pero el efecto que se busca, el efecto psicodélico, el efecto psicomimético, literalmente que hay drogado, volado, ¿sí? Perdí las nociones del tiempo y espacio. Y eso es lo que busca la gente con la ketamina, ¿ya? Y produce amnesia, que es otro efecto que se busca, donde no te acuerdes de nada, ¿ya? Y obviamente el midazolam no se ocupa como anestésico para anestesiar, sino que se ocupa como preanestésico, que realmente se ocupa para ayudar la acción de los anestésicos de más adelante. Por ejemplo, una persona ansiosa, una persona temerosa, ¿sí? Usted lo van a ver en varios procedimientos, en la endoscopía yo lo he visto harto. Te dan un poquito de midazolam, una dosis 5, 3, 10 miligramos, para bajar la- el estrés y también produce amnesia, chiquillos. Entonces la persona no se acuerda de nada lo que pasó. ¿Ya? Bueno, las siguientes diapositivas, como ustedes pueden ver, aparecen las características de cada uno. ¿Sí? Yo no soy muy fanático de explicar, y esto también quiero que lo sepan para que nos vamos conociendo. Yo no soy muy fanático de explicar en tanto detalle esta información porque ya la tienen. O sea, repetir lo mismo no vale, no tiene sentido. Así que esto yo sí me lo paso más rápido. A mí me interesa esto, lo que acabamos de conversar, los coeficientes de partición. ¿Sí? Me interesa conocer el mecanismo de acción, los efectos adversos, ¿sí? La CAM. Eso sí es importante y eso es lo que yo me he detenido a explicar, ¿vale? El metabolismo. Pero los medicamentos quiero que los estudien ustedes, chiquillos, ¿vale? Fíjense que el tío Pental ya no se ocupa, pero es una familia de los barbitúricos. Y si ustedes se fijan, los barbitúricos están al lado de la benzodiazepina. Por lo tanto, una de las características que tienen los barbitúricos es que son sedantes, producen efecto hipnótico, ¿sí? Entonces, imagínense una persona que se droga con eso. Multipliquen el efecto de un clonazepam con un barbitúrico, ¿sí? Créanme que la capacidad adictiva de estas drogas son muy altas, ¿sí? ¿Y hay gente adicta a esto? Sí. No sé cómo se las consigue, no tengo idea. Recuerden que la ketamina es un excelente fármaco, pero que lamentablemente por sus drogas de abuso y toda esa cosa no se puede usar. Pero es un efecto que tiene una excelente acción en los receptores de NMDA, es decir, en los receptores de glutamato. ¿Ok? De hecho, ha sido tan bacán el efecto de la ketamina que actualmente se está probando en unos estudios clínicos para el tratamiento del, eh, del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Produce amnesia también el TOC. La ketamina se está empezando a probar. El problema son las dosis. O quizás habría que ver algún metabolito, alguna sustancia que se derive de la ketamina que se pueda usar. Porque el gran problema es la adicción, pues, chiquillos, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Puede ser un muy buen efecto, pero el gran problema es este. Son alucinógenos. ¿Mm? Por lo tanto, si lo quieren usar como droga recreativa, sí, pero en Chile no está permitido. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, también me voy a tomar un minuto o quizás menos para decirles que si alguno de ustedes o ustedes conocen gente que le gusta usar drogas psicodélicas, como el peyote y una serie de cuestiones, se van a dar cuenta de que eso lo tiene que hacer tiene que estar una persona sin drogarse, porque como las personas vomitan, se caen al suelo, pierden la noción del tiempo y espacio, tiene que haber alguien que los guíe, que los siente, que los acueste, porque son personas que pierden la noción del tiempo y el espacio. ¿Se imaginan todas las personas drogadas, chiquillos? Todas las personas con efectos psicodélicos, se pueden morir todas. Todas se pueden ir con los vómitos, porque generalmente vomitan. Entonces, lo que yo quiero también es que farmacología siempre lo tomen que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Yo siempre les cedo con las drogas, con el copete, pero lo que quiero decirles es que si ustedes realmente lo quieren hacer o van a consumir,
infórmense, estudien sobre lo que están consumiendo, ¿sí? Porque cuando las personas no saben, ya saben lo que pasa. En el cajón del Maipo está lleno de estas cuestiones que hacen como retiros espirituales y ocupan cuestiones psicodélicas. Si la gente no lo sabe hacer, se van a morir, ¿vale? Así que les pido por favor, chiquillos, que si ustedes de alguna forma que también se quieren dedicar al tema del manejo, a las adicciones, estudien bien esta materia, ¿vale? El propofol, el más utilizado, también tiene que ver con el efecto del GABA, ¿ok? Y si ustedes se fijan abajo, puede producir hipotensión y depresión respiratoria. Ahí está la acción del propofol, el mecanismo de acción. Si ustedes se fijan, el propofol tiene una acción muy parecida a las benzodiazepinas. Es un barbitúrico, pero tiene un espectro de seguridad mucho mejor, ¿ya? Y el midazolam, para terminar, es la típica figurita que a mí me encanta poner, porque se da mucho en los preoperatorios, en cirugías menores, por ejemplo, para bajar el estrés a una persona o para generar una pequeña sedación. ¿Sí? Y una cosa muy interesante que tiene el midazolam, chiquillos, que se usa para dormir. Hay gente que ocupa el midazolam para dormir, que usa amnesia. Y eso es muy bueno porque se olvidan del estrés que tuvieron. ¿Ah? Es una benzodiazepina de acción corta, muy cortita, dura 3 horas, 4 horas el efecto, y quizás menos, dependiendo de la dosis. Produce amnesia, pero tiene un grave problema, chiquillos. Si ustedes abusan del midazolam para dormir, puede producir adicción. Las benzodiazepinas de menor tiempo de acción son las más adictivas. Y esta es una de ellas. ¿Ok? Por lo tanto, si se usa solamente en los hospitales una o dos veces, no hay ningún problema. Pero cuando las personas lo ocupan para dormir, ahí la cosa se pone peluda porque se produce una acción dopaminérgica. Es decir, se produce placer o se producen ganas de ocuparlo, porque me hace bien. ¿Se imaginan una persona que lleva una semana durmiendo 1 hora y usa midazolam y se queda dormido y duerme toda la noche? No va a querer soltarlo. Entonces ahí está el riesgo, porque se produce placer finalmente, dopamina, ¿ya? Así que cuidado con el midazolam, pero usado en dosis pequeñas y una sola vez, es un excelente medicamento para bajar el estrés en la población. Bueno, chiquillas y chiquillos, eso ha sido la presentación que quedaba, así que lo prometido es deuda. Y bien, pues, que les vaya muy bien. Cualquier cosa, estoy disponible y lo que necesiten, estamos conversando. Nos vemos más adelante. Adiós, chiquillos.